La estructura es la última oración que aún se nos permite pronunciar. Repito ese pensamiento mientras la nave de descenso vibra a mi alrededor. Cada temblor es una nota grave en la letanía que alguna vez recité como capellán. Ese título desapareció de mi archivo de personal hace 3 ciclos fiscales. Pero los hábitos sobreviven a los cambios administrativos mejor que la carne. En el mamparo, frente a mi asiento, el emblema de Sistemas Astroplex brilla en blanco. Y debajo, el mandato RUT que gobierna a todos aquí. Sin alma, sin señal, sin identidad. El decreto nulo convierte a los soldados en funciones en cuanto cruzamos un umbral de causalidad. Era más fácil de aceptar cuando podía fingir que el alma era algo que la Junta no podía otorgar ni revocar. Ahora cuento el tiempo de otra manera. El marco sostiene 4 golpes. Que el vacío tome el 5º. El ritmo resuena en mi cráneo, cortesía del nodo ligante, un implante subcraneal que muchos operadores consideran una tortura en cámara lenta. Marca un metrónomo privado, imponiendo una cronología personal cuando los relojes externos mienten. Cada vibración de la nave intenta sacarme del compás. Cada pulso del implante me clava de vuelta. Al otro lado del pasillo, el sargento Dino Méndez ajusta cargas de munición a su placa de brazo. Sus movimientos son precisos, cortantes. Las placas de la armadura chirrían al ajustarse al cambio de su centro de gravedad. Blindaje gravitacional, recalibrándose cada pocos latidos para que nuestras extremidades sigan respondiendo cuando el espacio-tiempo se tuerza. Dino no levanta la vista de las lecturas, pero sé que siente mi mirada. Los marinos como él llaman arma a la atención y respeta a cualquiera lo suficientemente firme para apuntarla. Oí que dejaste el breviario en la fragata, padre, dice sin mirarme. Viajo más ligero ahora, respondo. El ritual pesa menos que las escrituras. Eso le arranca un atisbo de sonrisa. Nada tan descuidado como una risa. A su lado, Francisco Campo pasa los dedos por 2 carretes de sujeción enganchados a su arnés. Uno es estándar. El otro lo delata como supersticioso, aunque él insiste en que es redundancia. Francisco va en punta en gravedad cero porque nadie detecta amenazas más rápido que un hombre convencido de que el universo hace trampa. Una runa verde florece sobre la escotilla. 90 segundos para el ingreso. Francisco tararea algo desafinado y circular. La melodía cambia de tono cada vez que el nodo ligante en mi cráneo marca un compás. Probablemente no nota la disonancia, y yo elijo no mencionarla. En la pantalla frontal se alza Catos 10, el agujero negro que hace que cualquier otro pozo gravitacional en el sector Delta 4 parezca un juego de niños. Incluso filtrado por los compensadores visuales de la nave, Catos 10 no es una esfera, sino una sugerencia. Un iris de medianoche rodeado por un remolino de luz estelar destrozada, arrastrada en filamentos relativistas. Gira tan rápido que su propio espacio-tiempo se retuerce en un embudo, abriendo corredores de física semiestable. Nuestra misión vive o muere en uno de esos corredores, una órbita tambaleante llamada horizonte de eventos. Tan cerca que minutos subjetivos se convierten en meses allá afuera. Hace 7 años, la estación Tridente desapareció del horizonte de eventos sin evidencia física, sin señales de emergencia, sin despedida. El mes pasado, reapareció en la misma órbita decadente, impecable y transmitiendo telemetría que no podemos descifrar. En algún lugar de su enrejado de espinas dorsales yace el núcleo cuántico tipo 17, una bóveda criosellada que almacena información como geometría.
Probabilidades futuras tejidas en nudos espaciales. El núcleo vale más que la mayoría de las lunas, siempre que lo recuperemos antes de que la órbita de la estación colapse o los datos corrompan nuestros trajes. Lo que ocurra primero, un tono, lento por medio compás, señala el regreso del dron de recuperación a su soporte. Su carcasa está marcada como si hubiera volado bajo lluvia salina, pero las cámaras externas juran que viajó en el vacío. Deposita una bobina de fibra óptica sucia en el regazo de Francisco, como un animal leal trayendo una correa rota. El camino está despejado, casi. Su voz tiembla, pero no se quiebra. Un par de corredores desalineados por 1 centímetro. Puede sentirse como caminar cuesta arriba de lado. Dino resopla. Cuesta arriba de lado es mi especialidad. Nuestro civil, Daniel Ríos, el intérprete del libro mayor, flota desde la cabina, sus botas magnetizándose al suelo. Su collar estabilizador neural parpadea en ámbar suave. El collar amortigua el sangrado de posibilidad, una fiebre psicótica que afecta a quienes manipulan salidas del tipo 17 demasiado tiempo. Los ojos de Daniel ya están rojos en los bordes, como si hubiera pasado el vuelo leyendo futuros que solo él puede ver. Sistemas Astroplex ajustó el temporizador de emisión otra vez. Anuncia, con voz distante, como un profesor hablando a alumnos olvidadizos. Los modelos de decaimiento orbital redujeron nuestro margen de extracción a 2 horas y 38 minutos. Después de eso, quizás escapemos, pero no a la misma década en que partimos. Siento que el equipo se tensa. El decreto cero permite la emoción, pero solo como ruido. Aprendes a convertir el miedo en parámetros tácticos. La única reacción visible de Dino es ajustar una correa hasta que los nudillos de su armadura palidecen. La voz corporativa de la IA de la nave, suavizada hasta lo anodino, repite el informe de misión por 3ª vez. Cada iteración glitchea una sílaba adicional. Un recordatorio de que, incluso fuera de la estación, la señal de tridente interfiere con las comunicaciones de alta frecuencia. La nave de descenso se estremece. Los amortiguadores de inercia tosen. Patas arácnidas nos sujetan contra el collar de acoplamiento de tridente. Microchispas forman un halo alrededor del portal y mueren de costado, obedeciendo algún capricho gravitacional local. Entonces ocurre algo imposible. La escotilla de la estación Tridente está abierta antes de que la nave extienda su umbilical. «¿Retraso de sensores?», murmura Francisco. «Negativo», responde la IA. Ciclo de escotilla de la estación precedió al protocolo en 1.4 segundos. Dino desactiva el seguro de su rifle. Nos estaban esperando. No ellos, casi digo. La estación misma. O el libro mayor soñando tras sus muros. Pero las semánticas gastan oxígeno. El umbilical se sella con un clonk sordo que resuena de manera desigual. Primero el sonido del metal, luego el recuerdo del sonido. Mi nodo ligante dispara correcciones a través del cerebelo. Duplico el esfuerzo de la oración. El marco sostiene 1, 2, 3, 4. Vacío. Orden de brecha, insta Dino. Porque la rutina es la lanza que clavamos contra la oscuridad. Ciclamos la escotilla interior. Los medidores atmosféricos indican una mezcla respirable intacta. Dentro, la bahía de acoplamiento parece más limpia que el día en que la lanzaron de los astilleros. Pisos pulidos, equipo guardado, luces de emergencia sin usar, sin marcas de quemaduras, sin descomposición biológica. El tiempo durmió aquí o le negaron la entrada. Un detalle rompe la ilusión. Gotas de fluido hidráulico flotan en el aire, suspendidas como cuentas de ámbar. No caen ni se desvían. Cuelgan sin camino. El guantelete de Francisco pasa a centímetros de ellas sin alterarlas. Murmura una maldición con forma de rueda de oración que nos odia. «Registren anomalía», dice Daniel, ya dibujando los globos de fluido en su tablilla. Retraso temporal de 0,8 segundos contra las expectativas gravitacionales locales.
Menos filosofía, más perímetro, gruñe Dino, señalando a Francisco para que avance. Avanzamos en formación táctica. Las botas magnéticas chasqueando contra el suelo. El corredor más allá parece normal, hasta que lo miras fijo. Los paneles del piso se encuentran con las paredes en ángulos casi correctos, pero lo suficiente para picar los ojos, como si la estación hubiera olvidado la métrica de los ángulos rectos y los hubiera sustituido por aproximaciones. Llego al primer cruce y me detengo en seco. Un hombre está sentado en una caja de carga a 10 metros, traje abierto, manos desnudas sobre las rodillas. No está descompuesto. Tampoco respira. Sus ojos permanecen abiertos y húmedos, perfectamente reflectantes. En su cuello cuelga una etiqueta de datos. Técnico de primera clase Kevin Bass. Hora 1427. La marca de tiempo en el visor de Francisco dice 1423. 4 minutos en nuestro futuro, susurra Daniel. Eso no debería ser posible. Dino se mueve para colocar una cubierta de contención sobre el cuerpo. Nunca llega. Entre un paso y otro, el hombre y la caja bajo él crepitan en grano estático, colapsan en escarcha sobre el suelo y se evaporan. Sin sonido. Solo el silencio del vacío. Francisco retrocede hasta que su sujeción lo detiene. Eso es un mal augurio. Ni siquiera tenemos un protocolo para cuando nada pasa. Enfócate, ordena Dino, voz más baja que antes. Grabadoras encendidas. Cada anomalía se registra. Avanzo hasta donde el cuerpo desapareció. La escarcha no se ha derretido. El frío irradia hacia arriba, aunque el aire ambiente sigue tibio. Imagino líneas de código en algún servidor lejano de sistemas Astroplex, actualizando estadísticas de bajas en tiempo real, ajustando proyecciones de ganancias según nuestras probabilidades de supervivencia. Quizás el libro mayor mismo está recalculando ahora, seleccionando los futuros en que triunfamos o fallamos. La estructura es la última oración. Me arrodillo, presiono 2 dedos contra la escarcha, siento el siseo contra los nudillos de la armadura. Luego me levanto y alzo la voz, firme. Palabras que son tanto bendición como orden. Somos el equipo Sigma, recuperadores de patrones perdidos. Nos movemos en secuencia. Respiramos en orden. El marco sostiene. Los demás repiten el marco sostiene. En parte para complacerme. En parte porque el ritmo se siente más seguro que el ruido. Mi nodo ligante marca el compás de 4 latidos. La IA de la nave solicita confirmación. Perímetro de la estación asegurado. Procedan a los objetivos. Dino empieza a responder, pero un glitch superpone su voz. La respuesta llega medio segundo antes de que sus labios se muevan. Su micrófono chilla con retroalimentación. Lo apaga de un golpe. Respondo yo en su lugar. Sigma avanzando. Primera anomalía registrada. Firma temporal inestable. Temporizador de misión en curso. Adentramos más en la estación Tridente, en corredores que recuerdan el mañana con más claridad que el presente. Detrás de nosotros, en la bahía de acoplamiento, las gotas flotantes caen todas al mismo tiempo, como si la gravedad hubiera recordado su deber tarde e intentara compensarlo. No miro atrás. Un mapa es una promesa tallada en la ignorancia, y las promesas se agrietan antes que el acero. Me recuerdo esa verdad mientras Francisco Campo avanza, marcando el pasaje con balizas migratorias. Pequeños nodos del tamaño de un pulgar que se adhieren al metal y emiten pulsos gravitónicos cada 3 segundos. En el espacio normal, las balizas trazan una ruta limpia de regreso. En zonas donde la física se deshilacha, también sirven como advertencias tempranas. Cuando una baliza deja de responder, el corredor que marca ha decidido olvidarse a sí mismo. Colocamos una cada 10 metros. Las primeras 3 responden en secuencia. La cuarta se activa con un clic, parpadea en verde y desaparece de mi visor como si hubiera sido borrada a mitad del pulso. La baliza delta se apagó.
murmura Francisco. O nosotros fallamos, o ella lo hizo. Su humor nervioso es táctico. Si bromea sobre la anomalía, se adueña de ella. Detrás de él, el sargento Dino Méndez se arrodilla, escaneando masas hostiles con su brazalete de bloqueo inercial, un amplificador personalizado que lee microondas gravitatorias y luego las inmoviliza. El brazalete chilla, confundido. Los micrófonos de mi traje captan una armonía medio tono más baja que los pitidos de las balizas, golpeando contra el metrónomo interno de mi nodo ligante. El choque produce un dolor leve detrás de los dientes. El primer síntoma de desfase temporal, la etapa inicial de desincronización. Daniel Ríos camina a la retaguardia, dibujando ángulos de los corredores en su tablilla. La curvatura del pasillo está desviada a 0,9 grados, observa. Insuficiente para preocupar a un ingeniero, suficiente para preocupar a la causalidad. Dino envía las últimas coordenadas de la baliza Delta al canal del equipo. Francisco coloca otra. Si esta también falla, cambiamos la ruta. Francisco obedece, lanzando la quinta baliza con un murmullo. Para que conste, el yo del futuro me debe pago por riesgo. El dispositivo se adhiere, parpadea una vez y por ahora se mantiene. El corredor adelante parece ordinario. Paneles de acero cepillado, conducciones en el techo, aseguradas con hebillas de carbono, ranuras en el piso para las botas magnéticas. Solo cuando miro fijo noto la geometría torcida. Las ranuras se estrechan, como si la perspectiva misma se hubiera deformado. La estación fue construida en módulos que se expandieron como espinas anidadas. Hábitat principal, observatorio, conducto de datos. Pero su reaparición ha torcido esas espinas. Nuestra ruta debería llevarnos al núcleo del conducto, donde reside el núcleo cuántico tipo 17. Debería, claro, significa poco dentro de un espacio que recuerda mejor la geometría futura que la presente. Mi nodo ligante omite un latido. Las palabras intentan formarse fuera de orden. El inicio de un pensamiento salta antes que su verbo. Exhalo con los dientes apretados. Invoco la letanía de anclaje. El marco sostiene. 1, 2, 3, 4. Vacío. El siguiente latido se hunde. Siento la idea realinearse detrás de mis ojos como huesos recolocados. Adelante. Francisco se detiene en seco. Alto. Alza un puño, como le enseñaron los instructores, antes de que los simulacros aprendieran a engañar al tiempo. Algo susurra en el pasillo lateral a su derecha. Metal raspando, luego un suspiro retardado, como si el aire recordara un sonido tarde. Dino se acerca, rifle listo. Visual negativo. Solo audio. Nos dispersamos, miras apuntando en arcos superpuestos. El pasillo lateral es estrecho. Paneles de mantenimiento medio sueltos, cables expuestos como vísceras. Un panel cuelga torcido, revelando un hueco que se abre como una garganta. A mi lado, el marín Nacho Becerra maldice y se cuela por el panel antes de que alguien pueda objetar. Es rápido, orgulloso de ser el primero en cruzar cada puerta. Su armadura chirría al reajustarse a nuevos vectores. Becerra, reporta, ordena Dino. Estática. Empiezo a contar en voz baja. En el segundo 4, un segundo Becerra, idéntico hasta los arañazos en el traje, sale del hueco. Nos mira, pero su mirada se clava ligeramente a la izquierda de donde estamos parados. «No ábranla», grita, su voz truncada por la estática. Una vez, segundos después, mi reloj registra el retraso exacto. El panel original cruje. La figura de Becerra se pixeliza, se pliega como un archivo de video cerrándose, y se convierte en escarcha particulada. Donde estuvo, solo queda polvo plateado que ignora la gravedad. La respiración de Francisco se acelera en el canal del equipo. Su broma muere a medio formar. La mandíbula de Dino se tensa, pero su voz sigue siendo granito. Primera baja, compresión de onda. Registren hora y ubicación. Asiento.
Voz firme, por decisión. Marine Nacho Becerra. Orientación menos 11 segundos. Presuntamente convertido en residuo de onda. Estado de masa no resuelto. Residuo de onda es jerga de sistemas Astroplex para materia alterada por fenómenos no causales. No es muerte, dicen, solo miscatalogación. Las familias leen el eufemismo en los informes de condolencia, mientras un contador archiva la pérdida como depreciación de equipo. Daniel se acerca a la nube de polvo, su tablilla capturando dispersión espectral. Eco del libro mayor, susurra. Está ejecutando predicciones en tiempo real, decidiendo qué versión de nosotros avanza. Esa versión fue rechazada. Dino corta el aire con un gesto. Todos alerta, seguimos. Con cada paso, mi narrativa interna amenaza con deshilacharse. Las cláusulas llegan antes que los contextos. Los recuerdos se flexionan. La hostilidad de la estación es seductora. Si dejo que la estructura ceda, aunque sea un instante, el pensamiento se convertirá en ruido. La sexta baliza reporta desde atrás. O el corredor se dobló, o caminamos en un bucle con forma de línea recta. Francisco sacude el casco. Juro que avanzamos. Avanzar es opcional aquí, digo. La secuencia no es secuencia. Dino ordena detenerse. Dibuja círculos en el aire para sincronizar mapas brevemente. Superpone los esquemas oficiales de Tridente contra el lidar en vivo de Francisco. Las capas no coinciden, como pulmones extraídos de dos especies distintas. Nuestro cruce previsto está ahora a 60 metros a estribor. Pero, estribor según qué marco. Los argumentos se acumulan hasta que Daniel aclara su garganta. Los marcos externos engañan, dice. Los puntos de referencia internos de la estación son más fieles. La espina del conducto de datos tiene blindaje de neutrinos redundante. Las superficies mostrarán marcas de cerámica quemada. Busquemos eso. Su lógica es sólida, así que Dino asiente. Reajustamos la ruta, siguiendo las marcas de quemaduras que serpentean por los revestimientos, mientras colocamos balizas que a veces pitan y a veces callan como promesas rotas. Mi nodo ligante arde, síntoma de deuda de observación, el costo teórico de percibir entornos cuánticos inestables. Cuanto más miramos, más debe ajustar la estación su libro mayor, alterando lo observado. Saboreo cobre en la garganta. Una vieja señal psicosomática. Pronuncio una línea de liturgia en voz alta. Observar engendra consecuencias. Caminamos, pagamos. Ayuda. Francisco repite la cadencia, sin darse cuenta, quizás. Un giro revela una amplia cubierta de observación que no recuerdo en ningún plano. El vacío estrellado bosteza tras el cristal. El halo irregular del agujero negro brilla como una vela al viento. Centrado en la ventana, un hombre con overol manchado de grasa mira al vacío, manos tras la espalda. No se voltea. Cada 61 segundos habla. Trayectoria confirmada. Ángulo de brecha estable. Estamos dentro del margen. Luego se reinicia. Hombros rectos, aliento reutilizado. El repetidor, murmuró. Una anomalía de los registros descifrados. Un técnico de mantenimiento dado por irrecuperable. Dino alza el rifle. Identifíquese. Activo en bucle, respondo. No responde. Probabilidad de amenaza, baja. La tablilla de Daniel emite un tono. Lectura térmica, 19 grados Celsius. Calor corporal, pero sin fluctuación metabólica. Francisco mira la puerta detrás del repetidor. Esa salida no está en ningún mapa. Toca uno de sus amuletos de cobre. Un ritual nervioso que no nombra. La deuda de observación molesta. Cuanto más observamos al técnico, más nos observa algo invisible. Avanzo, golpeo el suelo 2 veces, afirmando presencia. El próximo ciclo del repetidor empieza antes. Palabras superpuestas como una cinta de datos atascada. Esa superposición
roba medio segundo al tiempo ambiente. Mi reloj compensa pausando el siguiente tic. Basta, dice Dino, tirándome atrás. Nos movemos. Bordeamos la ventana, botas resonando en un piso que vibra discordante. Siento la mirada del repetidor. 2 cruces más. En el último, una puerta de explosivos bloquea el paso. Aleación compuesta deformada en una curva sutil hacia adentro. Francisco activa el sistema de corte por fase, apodado hilo de violín, por cómo sus bobinas vibran la materia hasta romper su solidez. El dispositivo canta en frecuencias subsónicas. La superficie de la puerta se desenfoca, sus moléculas persuadidas de olvidar su cohesión. Francisco retrocede 1.2 metros. El manual advierte que el rebote del eco puede concusionar el oído interno con tus propios pasos. El metal se ablanda, luego se recristaliza, dejando un hueco circular ribeteado de escarcha. Al pasar, dedos fríos rozan mi visor. Hebras filamentosas. El primer signo físico de la entidad que solo habíamos teorizado. Refractan la luz incorrectamente, partiendo mi visión en fotogramas escalonados. Me niego a detenerme. El movimiento iniciado debe completarse. Tras la brecha, un corredor desciende hacia la espina del conducto de datos, confirmado por las marcas de quemaduras y el zumbido de las bombas de neutrinos. La victoria debería saber aguda. En cambio, el terror crece. Mi reloj marca 15 horas, 7 minutos local, pero el de Francisco dice 15 horas, 12 minutos, y el de Dino, 14 horas, 59 minutos. El protocolo de extracción depende de temporizadores sincronizados en la nave. Si no podemos acordar el ahora, no podemos acordar cuándo regresa el transporte, o si alguna vez lo hizo. Transmito una anulación calmada por el canal del equipo. Desincronización temporal registrada. Metrónomos de los nodos divergentes. Inicien sincronización por respiración. Inspiren 3. Exhalen 4. Las voces obedecen. Pechos suben y bajan. El audio alinea nuestros pulmones, aunque los relojes no. Daniel murmura. El libro mayor nos elige. Pasando variaciones. Casi respondo, pero las palabras llegan tarde. 2 latidos detrás de la intención. El discurso no dicho se convierte en pensamiento no poseído. Dejo que el silencio permanezca, porque el silencio tiene secuencia, y la secuencia es el único terreno que queda. El corredor adelante se curva fuera de la vista, una sonrisa torcida de mamparos sin luz. En esa oscuridad, el libro mayor escribe futuros que no hemos vivido, y quizá nunca vivamos, a menos que decida lo contrario. Detrás, una baliza solitaria pita fuera de ritmo, como corrigiendo una canción que aún no conocemos. Toda catedral exige silencio antes de exigir fe. El núcleo de Tridente hace la misma demanda, pero define el silencio como cualquier cosa que tu latido aún no recuerde. Nos detenemos ante la entrada de la espina del conducto de datos, la vértebra angosta que alberga el núcleo cuántico tipo 17, un dispositivo del tamaño de una bóveda diseñado para almacenar el tiempo como geometría congelada en lugar de registros lineales. En los años desde que Tridente desapareció, el núcleo ha seguido escribiendo futuros potenciales, y esos futuros han hinchado su estructura interna más allá de cualquier plano. La única entrada física es un mamparo de presión que parece ordinario, hasta que notas que el marco de la puerta es un óvalo perfecto, sin ángulos rectos donde anclar la mente. El protocolo exige 21 pasos silenciosos desde el umbral hasta la antecámara de la bóveda. El ritual es anterior a mi servicio. Los diseñadores creían que los patrones fijos de movimiento evitaban que el libro mayor anticipara intrusiones. Aunque ya no tengo rango de capellán, siento la liturgia elevarse en mi pecho. Hago una seña a los demás, palmas hacia abajo, 2 dedos extendidos, un gesto que significa silencio y cuenta. 1. La bota magnética se desacopla con un susurro
y se reengancha al suelo cerámico ribeteado de escarcha. 2. El tamaño del corredor exhala cuando nosotros inhalamos. La temperatura del aire baja 3 grados Celsius. Los sensores no registran cambios. 3. Mi nodo ligante marca el compás contra el techo de mis pensamientos, imponiendo cronología como un metrónomo empuñado por un director de coro severo. 4, 5, 14. La respiración de Francisco Campo se acelera en el COMS local. Fuerza cada exhalación entre labios fruncidos, negándose a romper el lapso sin palabras. 20. El paso final coloca al sargento Dino Méndez frente al escáner biométrico empotrado junto a la puerta de la bóveda. Los pétalos de metal se despliegan, revelando 2 receptáculos con la forma exacta de manos. Sin hablar, presiona sus palmas izquierda y derecha, sometiéndose a verificación. 21. El mamparo ondula, como piel estirada sobre hueso. Los cerrojos se abren con un golpe sordo. Una neblina translúcida ventila sobre nosotros. Secuencia de descontaminación, aerosol, Teta 9 y microdrones giroscópicos que limpian flujos errantes de neutrinos de las costuras de la armadura. Si una sola partícula de geometría activa del libro mayor se adhiere a nosotros fuera de esta cámara, la contaminación podría extenderse al espacio normal, reescribiendo causa y efecto como tinta derramada sobre papel mojado. La niebla retrocede y la habitación que revela roba el poco aplomo que nos quedaba. Imagina una esfera anidada dentro de un cubo, ambos girando en direcciones opuestas. Ahora pídele a las paredes que recuerden esa forma incluso cuando tus ojos no puedan. El interior de la cámara está tallado en una aleación de carbono llamada cerámica de marco oscuro, un material sintonizado para absorber ondas de probabilidad perdidas. Los azulejos negros forman terrazas poco profundas hacia el centro, donde el núcleo tipo 17 se alza sobre una columna de conductos criogénicos. En los conceptos artísticos, el núcleo parece un giroscopio simplificado, 3 anillos toroidales, pasado, presente, futuro rotando en contrafase para catalogar telemetría temporal. La realidad apenas se parece. Los anillos persisten, pero nuevos crecimientos brotan de ellos. Costillas cristalinas de materia pálida que se ramifican, se reúnen y florecen en pétalos translúcidos más altos que un hombre. Cada pétalo brilla en gradaciones lentas de luz, una aurora atrapada en vidrio. Daniel se acerca, o más bien se arrastra, su voz pastosa. El libro mayor está cultivando sus propias predicciones, murmura. Cada rama es un corredor que no hemos caminado. Elige estructuras que sobrevivieron. ¿Puedes apagarlo?, pregunta Dino, con el rifle apuntando al pétalo más grande. Daniel niega con la cabeza. No hay interruptor. Esto ya no es código, es órgano. Circunvalo el núcleo, catalogando sensaciones, para mi informe y para mi cordura. La cámara respira con nosotros. La presión del aire cae cuando expandimos los pulmones. Sube cuando exhalamos. Las pisadas hacen eco al revés. El sonido del impacto rebota en la pared opuesta antes de que el talón toque el suelo. Mi nodo ligante corrige el retraso neural, pero ningún implante repara el terror visceral de ser respondido antes de hablar. Hilos filamentosos emergen de los conductos de refrigeración sobre nosotros. Cordones semicristalinos más delgados que alambres, pero densos como plomo, tejen el aire, buscando como enredaderas plateadas que no reflejan ninguna fuente de luz. Reconozco el peligro demasiado tarde. Los filamentos se lanzan hacia abajo, enroscándose en el cañón del rifle de Dino. Un material normal se doblaría. Estos comprimen, apretando las moléculas del metal hasta reducir el cañón varios centímetros en un latido. Las alarmas de los servomotores chillan. Dino dispara una ráfaga refleja,
pero el cañón implosiona hacia adentro. Los proyectiles nunca salen. Se tambalea, la armadura bloqueándose para evitar que el torque le rompa la muñeca. ¡Córtalos!, grita Francisco, sacando el cortador de fase. Vacila. No hay un objetivo claro. Una resonancia equivocada podría licuar el brazo de Dino. Actúo yo en su lugar. A veces el ritual supera a la maquinaria. El marco sostiene, entono, interponiéndome entre Dino y el núcleo. Mis dedos enguantados trazan un sigilo en el aire. Círculo, línea, media línea. Un glifo sin significado que los manuales de capilla llamaban signo de quietud. Sin significado, excepto que organiza la atención, forzando a observador y observado a sincronizarse. Mi respiración coincide con el pulso de los pétalos del libro mayor. 4 golpes de hinchazón, 1 de liberación. Los filamentos tiemblan, inseguros de a qué línea temporal pertenece este gesto. En esa pausa, Francisco encuentra su ángulo y lanza una onda de corte a través de los filamentos. Estos se rompen con un sonido a hielo, quebrando, y retroceden hacia los conductos, dejando a Dino libre y furioso. Arranca el rifle arruinado de sus soportes magnéticos y lo arroja lejos. La próxima vez que el ritual tenga dientes, gruñe, frotándose una muñequera abollada. Dientes suficientes, respondo, agradecido de que el casco oculte el temblor de mi mandíbula. Daniel se acerca a un tallo bajo de cristal, estilete en mano. Escuchen, susurra, en el casi silencio de la cámara. Voces susurran de vuelta. Nuestras voces, superpuestas a medias, distorsionadas por retardos, repiten fragmentos que aún no hemos dicho. La voz de Francisco llega primero, tensa por el pánico. El tiempo miente, la extracción se desvía. Luego Dino, firme y frío, como dando una orden que aún no ha recibido. Plantaremos la carga. Y luego mi propia voz, más quieta, medida. Palabras que no he dicho, pero siento enrolladas en mi garganta. La secuencia ofrece un tercer camino. La cámara vuelve a callar, como esperando que alcancemos el presente. Daniel no se mueve. Está leyendo adelante, murmura. Cada frase llega segundos antes de que pronunciemos las verdaderas palabras. El libro mayor nos lee, o quizá nos escribe, y prueba qué versión produce el resultado que prefiere. La deuda de observación cobra su precio. Cada sílaba que pronunciamos compra otra iteración en cristal. Dino endereza los hombros. «Basta», señala el paquete en la cadera de Francisco. Un cilindro negro, mate sellado con doble biometría. El distorsionador de fase velo C2, un arma de último recurso capaz de borrar el espacio-tiempo local al romper la cohesión molecular. La doctrina corporativa lo llama negación de activos. Los soldados lo llaman el telón. Colócalo. Fundimos el núcleo y enterramos los fantasmas. Francisco duda, mirando los pétalos que brillan como vitrales. Destruir esto podría salvar la realidad, pero también borrará el único registro de lo que Tridente se convirtió. La voz de Daniel se agudiza. Si el libro mayor muere ignorante, los ecos se propagarán sin control. El colapso de datos podría extenderse por cada rama que generó. No sabes eso, replica Dino. Sé de sesgo de selección, replica Daniel. Destruir la pregunta no silenciará la respuesta. Los argumentos se amontonan. Lógica, miedo, mandato corporativo. Escucho hasta que la respiración de la cámara se hunde bajo el ritmo creciente de sus voces. Luego intervengo porque, capellán o no, el ritual debe arbitrar. No elegimos nada con ira. Primero, secuencia. Catalogamos lo que el libro mayor quiere, luego decidimos. La mandíbula de Dino trabaja. Finalmente, asiente una vez. Su respeto es una puerta que solo se abre bajo disciplina. 5 minutos de observación. Concede. Luego, quemamos si el riesgo escala. Francisco
Exhala aliviado, abrazando la carga velo como si pudiera morder. Activa un dron, una esfera plateada del tamaño de un puño. Superficie despejada, titilando con sensores incrustados. El dron flota hacia el núcleo, emitiendo pulsos que mapean cizalladuras temporales locales. Los pétalos brillan en respuesta, como saludando un dialecto familiar. Daniel se para bajo la flor más grande, ojos siguiendo geometrías invisibles. Habla en tono casi reverente, narrando lo que interpreta. Cada pétalo es un manifold de probabilidad. Los bordes más brillantes trazan futuros donde vivimos. Las espiras más tenues modelan nuestra ausencia. El libro mayor está ponderando escenarios, podando ramas donde la eficiencia del resultado decae. Eficiencia, palabra corporativa para ganancias mantenidas, desastres evitados, activos recuperados. El libro mayor no es mero registrador, es teología algorítmica, premiando futuros útiles para sus accionistas invisibles. Activo el grabador de mi traje para notas verbales. Tipo 17, exhibiendo curación activa. Implicaciones. Archivado consciente o al menos autooptimizante. El ciclo de los pétalos cambia de azul frío a ámbar lúgubre y luego a rojo visceral. El comms crepita. La IA de la nave envía una actualización urgente. Advertencia. Deriva del corredor de extracción detectada. Error de sincronización excede umbral seguro. Coordenadas de la tripulación irresolubles. El eco previo de Francisco se solidifica en hecho. El tiempo miente, la extracción se desvía. Nuestra nave ya no puede ubicarnos porque nuestro ahora no coincide con ninguna órbita estable alrededor de Catos 10. Ni gira, la furia contenida pero viva. Eso es culpa del libro mayor. Terminamos el trabajo o nunca saldremos. Daniel se interpone entre él y la flor. Si lo matas, igual nos quedamos varados. Quizás la separación sea posible. Desacoplar la masa de la estación del espacio real. El núcleo continúa. Nosotros saltamos. ¿Saltamos a dónde? Si sea Francisco. Arrancando piel de las costuras de sus guantes. ¿A un problema matemático? El cilindro velo brilla, esperando consenso o pánico. Los pétalos del libro mayor se iluminan, alimentándose de la indecisión, la energía potencial de elecciones no tomadas. Mi nodo ligante sincopa un nuevo ritmo. 2 golpes. Pausa. 2 golpes. Pausa. La entropía se filtra en el implante. Certeza. Los anclajes de respiración no pueden fallar ahora. Secuencia. Les recuerdo. La secuencia decide. El silencio envuelve la cámara, espeso como tela nula. Hasta la bóveda parece contener su aliento artificial, esperando el patrón que declararemos a continuación. En algún lugar arriba, el metal gime como un arco de violín rozando acero congelado. Las luces se atenúan, y en ese crepúsculo artificial, las flores del libro mayor iluminan nuestros rostros con posibilidades reflejadas, algunas más amables que la realidad, la mayoría mucho peores. Peso la liturgia que abandoné cuando Sistemas Astroplex borró capellán de mi registro. Considero el hambre del libro mayor por futuros, el valor de un camino donde sobrevivimos con nuestra humanidad intacta. Si tal rama existe, la máquina podría nutrirla, si le damos ritual suficiente para reconocer. 5 minutos. Repite Dino, voz suave ahora, como hablando en la propia iglesia del núcleo. Luego elegimos. El corazón de la estación sigue respirando, inhalando nuestro terror, exhalando el suyo. Cierro los ojos y cuento el compás que mi implante aún recuerda, mientras el libro mayor recuenta futuros que aún no he vivido. Futuros que debo guiar o enterrar antes de que el último aliento escape de este marco fallido. Salimos de la bóveda por orden de Méndez. La carga velo sigue en brazos de campo como un catecismo sin detonar. Nuestros 5 minutos de gracia se esfumaron.
Las alarmas en toda la red local ahora marcan cada paquete como fuente de tiempo no confiable. Cuando un reloj pierde fe en sí mismo, vuelve a cero. La estación también, quizás nosotros también. El cruce afuera del núcleo debería llevarnos a las galerías de mantenimiento, pero en su lugar se abre a un laboratorio de análisis impecable. 4 mesas de examen, diodos aún encendidos, aire oliendo a ozono y aldehído. No reconozco nada de los planos. Francisco silba bajito. Nos desviamos 2 cubiertas, dice. Aunque los datos de elevación insisten en que viajamos lateralmente. La única salida está al otro lado de donde entramos. Cruzamos y pasamos al mismo laboratorio otra vez. Las mismas mesas. El mismo olor a quemado. Un bucle perfecto. Síndrome de puerta recursiva, una anomalía registrada en los viejos archivos de Tridente. Puertas que llevan eternamente a sí mismas. La realidad tartamudea como película corrupta. Dino, apoya un guante en mi peto. El mapa dice que deberíamos estar frente al eje de Mamparo 6 Eco, pero el campo muestra esta clínica. No es clínica, murmura Daniel trazando el aire con su estilete. Es un nodo para enmarcar resultados médicos probables. Un simulador de heridas que nunca ocurrieron. El libro mayor cultiva habitaciones para guardar datos que valora. Suena febril. Ecuaciones luminosas florecen en su visor, donde ha untado grasa para superponer glifos que solo él entiende. El sudor perlaba bajo su collar estabilizador. Su obsesión con la geometría predictiva lo está pelando como fruta. El bucle no se romperá solo, dice Francisco. La cuarta pasada suele ser letal. Fuerzo la voz a la calma. Mírenme. Sincronización respiratoria. Inspiren 3, exhalen 4. Mi cadencia llena los altavoces del casco. Hace un metrónomo más fuerte que la duda. Volvemos a entrar. El laboratorio reaparece, pero las luces parpadean. Progreso. Segunda pasada. Las sombras se inclinan 5 grados. Tercera. El aire huele a salmuera en vez de ozono. Cuarta. Un cadáver yace en la mesa 3. Es Francisco. Armadura marcada, visor reventado hacia adentro. Su placa pectoral lleva un amuleto de cobre idéntico a los que siempre toca antes de cada brecha. El Francisco vivo mira, su garganta haciendo clic. Le pongo una mano en el hombro, afirmándolo a él y a mí mismo. Elige la versión que sirva a la secuencia. Instruyo. Mira adelante, nunca atrás. Asiente. Juntos cruzamos otra vez. El umbral de la puerta se siente viscoso, como si la memoria se coagulara allí. Emergemos en un corredor nuevo, angosto y mal iluminado, que al menos promete movimiento más allá de la repetición. Suelto el aire que no recordaba contener. El cadáver se queda atrás, enterrado en una línea temporal abortada que ya no es preferida. 5 minutos de avance silencioso traen revuelta fisiológica. Francisco se rasca el sello del cuello. Escamas de piel se desprenden sin sangre. Exfoliación entrópica. Respuesta documentada a estancias prolongadas en zonas de causalidad floja. Las células olvidan secuencias, descartan los detalles de estar vivo. Simultáneamente, el brazalete inercial de Dino chisporrotea. El ancla gravitónica dentro de él intenta fijarse en 2 vectores distintos. Su brazo derecho se sacude. El torque casi le disloca el hombro. Se apoya en la pared, respirando fuerte. Su traje médico marca todo verde. Basta, gruñe, pero mis huesos discrepan. La estación comprime masa, le recuerdo. Quédate quieto antes que elija un atajo a través de ti. Daniel ignora todo eso, inmerso en sus garabatos visorales. Retroalimentación del libro mayor aumentando. Refleja nuestra biotelemetría. Busca un camino consensuado. Toca un retoño de cristal que lleva consigo solo una esquirla arrancada del núcleo. La esquirlas se enciende en rojo, brillando al unísono con cada latido en la habitación. Un tic metálico resuena por el pasillo. Estacato regular, un tempo ligeramente adelantado
a nuestros pulsos. Podría ser el goteo armónico, pero como percusión. Latido predictivo, generado por la estación para atraer o aterrorizar. Está contando los momentos antes de que divergamos irreversiblemente, digo en voz alta. O invitándonos a mantener el tiempo, replica Daniel, ojos húmedos de fervor. El ritual es selección. Démosle una canción y quizá favorezca la rama donde vivimos. Su convicción me enfría más que cualquier corriente de vacío, pero acierta. Las flores del libro mayor brillaron cuando dibujé el signo de quietud. El patrón importa. Llegamos a una cubierta amplia que domina un atrio de andamios flotantes. Los rieles desaparecen en neblina. Materia filamentosa se aferra entre las pasarelas, más gruesa aquí, semiopaca, tejiendo reflejos falsos de nosotros que van ligeramente atrasados. Al movernos, susurros se filtran por el comms del equipo, callados, cercanos, y no del todo sincronizados con lo que hemos dicho. La voz de Dino llega primero, calmada pero prematura, como un pensamiento hablado antes de tiempo. Dame la llave de autorización. Un segundo después, la voz de Francisco se cuela, delgada por el miedo. No siento mis manos. Luego Daniel, distante, extrañamente sereno, como resignado a algo que solo él comprende. Separación es aceptación. Y finalmente, mi propia voz, avejentada, gastada hasta lo elemental, conviértete en historia y sobrevive. La entidad no negocia con palabras. En su lugar, repite los futuros curados por el libro mayor a través de nosotros. Sabo óxido y lila en la lengua. Señal sintética de presencia ajena. Adelante, un paisaje parpadea. Silencioso, pero iluminado por fantasmas de malla brillante. Soldados translúcidos, congelados a mitad del movimiento, eternamente seguros dentro de ámbar archivístico. Entiendo. Una rama disponible ofrece preservación, convirtiéndonos en geometría de memoria. Ni vivos ni muertos. Notas al pie interactivas de posibilidad. Inmortalidad sin albedrío. Dino alza el cilindro velo. Pulgar sobre el botón de activación dual. Terminamos aquí. Sin archivos, sin fantasmas. Daniel se interpone en la línea de fuego. El colapso de datos resonará. La separación es más limpia. Expulsamos la masa de la estación a órbita desplazada. El núcleo persiste, pero fuera del espacio causalmente acoplado. Eso anula nuestra extracción, raspa Francisco, arrancando piel de sus costuras. Ya estamos perdidos para el reloj de la nave, replica Daniel, voz deshilachada. Mejor elegir la deriva que ser elegidos. Su argumento suena hueco porque el miedo ha agriado la lógica. La decisión debe ser ritual, o el libro mayor decidirá por nosotros. El protocolo de nivel negro exige 2 firmas biométricas para armar una carga velo. Dino presiona su guantelete contra la placa 1, luego me mira. Petición sin palabras. El rango ya no existe entre nosotros. La autoridad, sin embargo, pertenece a quien mantiene la secuencia. Pongo mi mano en la placa superior también. El visor parpadea. Activando. Esperen. Dino exhala. Entonces me muevo. Mi mano libre se lanza al conducto de energía de la carga, no para detonar, sino para redirigir. Con movimientos practicados, desvío el flujo al acoplamiento umbilical de la cubierta, la línea que alimenta la red de propulsores auxiliares de Tridente. El velo permanece dormido. Los motores de la estación reciben una sacudida suficiente para despertar de la hibernación. Dino ruge, sin palabras, traicionado. Pero antes de que pueda arrancar el cilindro, los propulsores umbilicales aúllan. Vibraciones profundas retumban bajo nuestros pies. Un temblor de despegue planetario, no de deriva orbital. Abro el canal del equipo a todo volumen, imponiendo calma sobre la transmisión. _, protocolo de acción-separación. Empujamos la estación más allá de la órbita cartografiada, fuera de sincronización con el espacio real. El libro mayor navega con sus preguntas.
Nos quedamos a bordo lo suficiente para guiar el empuje. Luego cortamos soporte vital a las cápsulas terciarias y volvemos a casa en trajes de escape gravitónico. El rostro de Daniel se quiebra. Alivio, terror, devoción mezclados. Francisco solo asiente, dedos frenéticos recalibrando sus anclajes en el visor. Dino se cierne, puño apretado en mi hombrera. Su disciplina aguanta, no golpea. Traición ritual, murmura. Salvación ritual, respondo. La secuencia eligió. Las sirenas estructurales compiten con el ritmo palpitante de mi corazón. La IA de la nave inunda el comms, voz distorsionada a rugido animal. Advertencia. Parámetros orbitales de Tridente ya no coinciden con el registro. Soluciones de acoplamiento nulas. Las cámaras externas muestran a Catos 10 desdoblándose en múltiples medias lunas, mientras la relatividad desgarra el punto de vista. Las estrellas se retuercen, refractadas por pozos gravitatorios que no podemos nombrar. Mi nodo ligante entra en pánico, descargando ráfagas correctivas. Desactivo el feed auditivo antes de que el vértigo reviente mis tímpanos. Francisco sella una baliza de navegación portátil a la pasarela oeste. Un miga de pan para cualquier nave de rescate que se acerque a nuestra nueva órbita huérfana. Sus antebrazos están en carne viva, piel desprendiéndose en jirones. Aún así trabaja, ritual sobre biología. Dino carga el velo otra vez, pero la furia se ha ido. Lo que queda es propósito. Si el libro mayor intenta arrastrarnos con él, yo corto, dice. No discuto. La seguridad está ahora en oposición balanceada. Mi separación, su Erasia, el mapeo de Francisco, la interpretación de Daniel, un espectro de intenciones que el núcleo debe rodear, no penetrar. La energía que recorre las espinas del reactor alcanza umbral crítico. Los sistemas automáticos buscan una marca de tiempo y no encuentran ninguna, así que vuelven a cero. Medianoche del primer día registrado, el nacimiento del tiempo institucional. Toda la estación parpadea como si se encendiera por primera vez. Mi visor se cuelga en ese cero eterno, luego se actualiza con una sola línea, todos los caminos desanclados. Debajo, en texto más pequeño, otra notificación. Libro mayor negociando ancla futura. Ofrece integración de tripulación. Casi me río. Salvaje y brillante diversión ante la audacia de una máquina que cree que la negociación sigue abierta. Toco la mentonera del casco. Abro transmisión general. Oferta rechazada. Caminamos nuestro propio patrón. Daniel dibuja algo en su visor agrietado. 2 círculos concéntricos unidos por una diagonal. Un signo de quietud simplificado. Nuestras miradas se encuentran. Asiente. Ritual aceptado. Los propulsores disparan una última andanada, sacudiendo la gravedad de costado. El piso se convierte en pared. Nos aferramos con las botas magnéticas. El feed externo convierte el campo estelar en manchas que se desvanecen más allá del rango óptico. Hemos caído bajo el horizonte de eventos, no dentro del agujero negro, pero sí a un remolino privado de espacio-tiempo arrastrado, donde ninguna baliza pasará casualmente. Las luces se estabilizan. La materia filamentosa se retrae, sintiendo quizás que los futuros preferidos ahora están en otra parte. Las flores del libro mayor se atenúan a brasas sombrías, aún vivas, aún escribiendo, pero atadas a una trayectoria que ya no se cruza con la contabilidad de nuestro universo. Dino por fin se relaja. La extracción es imposible desde aquí. Sí, respondo, pero realineamos los trajes a nulo inercial. Un paquete de micropropulsores puede empujarnos hacia afuera en meses de deriva subjetiva. Las reservas en la nave siguen ahí, dilatadas en el tiempo pero comestibles si las interceptamos. Francisco gime, me dio risa. Vacaciones en el infierno lento. Mejor que ser escultura. Daniel se apoya en un riel, su compostura fracturándose pero su mente luminosa. Libro mayor silenciado, susurra. Ahora escucha hacia adentro, persiguiendo su propio cuento fuera de la causalidad.
Le dimos ritual para masticar. Quizás sea misericordia. Miro a Dino. Él sostiene mi mirada. La ira se ha asentado en algo más viejo. Confianza construida sobre fractura compartida. Sin alma, sin señal, sin identidad, recita el decreto cero. Yo respondo con el códice olvidado, uno que la corporación borró hace años. Aún así, la secuencia recuerda. Nos mantenemos juntos entre sombras inclinadas. 4 hombres teñidos de escarcha, cada uno desprendiendo algo vital: piel, certeza, mando, creencia, pero sosteniendo el ritmo que nos ata a la estrecha definición de vivir. Afuera, Tridente gira hacia órbita exiliada, una catedral de resultados no elegidos, libre para rezar a los dioses que miden probabilidad perdida. Adentro, nos preparamos para una peregrinación a través del vacío, guiados solo por ritual, amuletos de cobre y el pulso obstinado de corazones decididos a latir en su propio tiempo presente. El tic aún late adelante de mi pulso, pero ya no aterra. Es solo otro tambor contra el que contar, un metrónomo que algún día superaremos, dejando a la estación soñar con su libro mayor, con todos los futuros que nunca fueron nuestros para reclamar.